Hola, hola, ¿qué tal? Saludos amigos, bienvenidos. Hoy vamos a hablar de un tema sumamente interesante y tiene que ver con la salud digestiva y el desarrollo de enfermedades. ¿Sabían ustedes que nosotros somos más bien el hotel de los microorganismos que se encuentran en nuestro cuerpo? Es decir, hay más de 3 trillones de microorganismos. ¿Qué es un microorganismo? Pues son, como dice el nombre, microorganismos, pequeños seres vivos, diminutos, que no son posible verlos a simple vista. Necesitamos un microscopio. Algo sumamente interesante, cómo es posible que existen tantos microorganismos en nosotros. Más bien nosotros somos ahora sí el agente extraño, ¿no? Ellos son ahora sí los pobladores. Digamos que somos la ciudad de todos estos pobladores, de estos microorganismos que juegan un papel muy importante en la salud. Hoy vamos a enfocarnos específicamente para hablar sobre salud de la microbiota intestinal. ¿Pero qué es la microbiota intestinal? Se escucha un nombre muy extraño. La microbiota intestinal no es otra cosa más que una ciudad. Vamos a hacerlo de una forma muy práctica. Una ciudad, un ecosistema donde viven seres. En este caso, como ya les platico, los seres diminutos, que se llaman microorganismos. Por ahí en algunos libros de manera didáctica los van a encontrar como bichos, ¿no? Como bichitos, pero bueno, finalmente son, en su mayoría son bacterias. Tenemos de estos en todos lados, tenemos en la piel, tenemos en el tracto digestivo superior, desde faringe, todo el tracto digestivo, desde boca hasta ano, tal cual, pasando por estómago, y donde se encuentra la microbiota específicamente intestinal, es en el intestino, obviamente. Y para ello, pues vamos a hacer un diagrama para que sepamos de qué estamos hablando y identificarlo de manera más sencilla. Muy bien, no soy el mejor dibujante, así que bueno, vamos a hacerlo. Vamos a dibujar aquí el estómago, que tiene una forma característica. Y pues vamos a dibujar aquí la parte del intestino. Lo vamos a hacer muy cortito. Son muchos metros de intestino delgado e intestino grueso. Para no meternos más a profundidad, cada uno tiene sus porciones y cada uno de ellos, cada porción, pues se absorben cierta cantidad de vitaminas y minerales y sustancias, ¿no? Entonces vamos a enfocarnos en la microbiota. Vamos a ponerlo aquí para que se entienda. Microbiota. Pero estamos hablando del intestino, entonces tendríamos que citar microbiota intestinal. Intestinal, ¿sí? Bueno, entonces hablamos exactamente de la porción donde inicia ya la primera porción del duodeno. Ya hablamos aquí del intestino delgado. No alcanza aquí a dibujar obviamente todos los metros que tiene el intestino como tal, sino estamos generalizando que aquí es donde se encuentra la mayor parte, o específicamente pues obviamente el intestino, ¿no? Y los microorganismos que lo ocupan. Entonces fíjense qué interesante es que el hecho de que el estrés juega un papel sumamente contraproducente contra la microbiota intestinal. ¿Para qué nos sirve tener microorganismos? Juegan un papel interesante, como es la formación de ciertos ácidos grasos orgánicos que nos ayudan a asimilarlo, como el ácido butírico, ¿sí? Ya en porciones más lejanas del intestino grueso. Entonces, otra de las funciones pues tiene mucho que ver con la función del sistema inmune. Lo que son los microorganismos juegan un papel importante con la salud cardiovascular, específicamente con el endotelio vascular. Hay mucho que hablar sobre este tema, pero quiero aterrizarlo, al menos en este momento. Primero, que se entienda claro qué es la microbiota intestinal. Hablamos de bios, pues obviamente estamos hablando de vida, ¿verdad? Son microorganismos que se encuentran aquí, en todo nuestro tracto digestivo. Aquí me estoy enfocando en el intestino. Sabemos que también puede haber aquí, hay en el estómago, hay en la boca, en todas partes, en lo que es la faringe, tal cual, el estómago. Este es el estómago. Entonces, vamos a enfocarnos en la microbiota, o sea, los seres que viven aquí en el intestino. Se ha visto que juegan, como les digo, un papel importantísimo en el mantenimiento de nuestras funciones. Si no tuviéramos nosotros microorganismos intestinales, pues obviamente tendríamos muchas enfermedades.
Tanto es así que se conoce que la diabetes, uno de los factores de riesgos, o hay una relación en desarrollar diabetes a cuando hay una alteración en la microbiota intestinal. Es decir, hay microorganismos o bichitos que son buenos y que estos vienen a protegernos de agentes externos. Un ejemplo muy sencillo: cuando vamos a consumir algo en la calle, principalmente tacos, ¿no? Tacos o hamburguesas que consumimos en la calle, pues obviamente estamos consumiendo también pues los microorganismos que vienen en el polvo, que están transportándose en el polvo, cuando no se lavan las manos bien, quien los prepara o nosotros llegamos y ni siquiera pues las medidas higiénicas, ¿no?, para comer. Entonces pues vamos a tener microorganismos o bichitos nocivos para la salud, ¿sí? Aquí nosotros vamos a consumir microorganismos que van a estar ocupando el sitio y que si se encuentran en una cantidad importante, lo que va a ocurrir pues es que nos dé diarrea. Se altera la permeabilidad del endotelio, se altera, y lo que hace pues es aumenta el peristaltismo. El peristaltismo no es otra cosa que los movimientos que tiene el intestino pues para poder eliminar, en este caso, el bolo fecal, ¿sí? Lo que son las heces tal cual. Entonces esto es lo que va a hacer: aumenta la cantidad, al haber más cantidad de microorganismos, obviamente la mayor acumulación de agua, porque la permeabilidad se modifica. Entonces es más fácil que penetren sustancias nocivas al torrente sanguíneo. Estoy hablando de cuestiones más complicadas y nos dé una enfermedad generalizada, una enfermedad sistémica. Bien, entonces esta es una de las cosas más fáciles de comprender cuando hay una alteración en los microorganismos que nos protegen, que debemos de tener nosotros cuidado. ¿Cómo los podemos cuidar? Así como ellos nos cuidan a nosotros, nosotros debemos estarlos cuidando. Vivimos en una simbiosis. ¿Qué quiere decir? Que pues es algo favorable, ¿no? Si yo te cuido a ti, microorganismo, bichito, pues el organismo se encuentra saludable y me va a proteger a mí, ¿sí? De muchas formas. Tanto es así que se ha visto que cuando hay una alteración o se ve disminuida la población de estos microorganismos, como les digo, hay mayor propensión o susceptibilidad al desarrollo de enfermedades crónicas. Fíjense qué interesante. ¿Cuáles? Por ejemplo, como la diabetes, problemas o trastornos ya como esquizofrenia. Qué interesante, ¿no? Porque puedes decir, ¿qué tiene que ver la microbiota intestinal o qué tiene que ver mi estómago, mi intestino, con desarrollar algo acá arriba? Un trastorno de la salud mental, que es la esquizofrenia como tal. Y hay muchos más. También en enfermedades cardiovasculares, enfermedades cardíacas, hay algo bien interesante también. Si hay una disminución en la población de esos microorganismos, también puedes desarrollar con más facilidad hipertensión. Entonces vamos a hacer una analogía. Si yo no me cuido con alimentación, esto lo vamos a ver en otra segunda parte, qué alimentos son los que nos ayudan, que se llaman prebióticos y probióticos. Ese es el siguiente tema. Entonces, ¿qué ocurre si está disminuida esta población o tenemos más microorganismos negativos? Pues va a ocurrir, obviamente, una disminución. Vamos a borrar esto de aquí para que sea más fácil. Lo vamos a dejar, ese esquemita, para que se vea. Aquí vamos a hacer en grande. Vamos a hacerlo más exagerado para que se alcance a ver y apreciar. Aquí estamos viendo un vaso sanguíneo, ¿sí? Aquí es el vaso sanguíneo. Bien, un vaso sanguíneo pues puede ser obviamente una arteria, que son las de mayor calibre, puede ser una vena, tienen menor calibre y son más delgadas, o los capilares, que son muy finos, tan finos que un glóbulo rojo puede pasar de manera individual. Sabemos que un glóbulo rojo o un eritrocito no lo podemos ver a simple vista. Entonces, para que tengamos una analogía del diámetro tan pequeño que pueden tener los capilares, en donde se encuentran principalmente, pues obviamente en el cerebro, los capilares, por ejemplo, también de los ojos, que son muy finitos, son capilares simplemente, vasos sanguíneos también, y obviamente también en el riñón. Entonces, por eso cuando escuchamos que hay un infarto o un evento vascular cerebral, pues generalmente se da
ahora sí en estos sitios, ¿sí? Entonces vamos a qué ocurre si tú no te alimentas bien, si tienes estrés. El estrés también puede, como te digo, disminuir esta población, también disminuye, matas a las bacterias en su mayor parte. No son únicamente bacterias, pero sí el 99% son, de estos microorganismos son bacterias. ¿Qué es lo que ocurre? El vaso sanguíneo tiene una pequeña capita. Bueno, vamos a ponerlo con este. Vamos a ponerlo aquí. Estamos viéndolo un poquito macroscópico. Entonces, esto que está aquí se llama endotelio. Endotelio vascular, que es la parte más externa que estamos viendo aquí. El endotelio, todo esto de aquí, es una capita que tenemos nosotros en los vasos sanguíneos y que juegan un papel muy importante. ¿Qué papel es ese? Secretan muchísimas cosas. Voy a enfocarme solamente en una, que es el óxido nítrico. Tal vez lo han escuchado. Pues el famoso óxido nítrico que se utiliza en los deportes, ¿no? El entrenamiento de fuerza, el preentreno, que viene el óxido nítrico, que bueno, ese no es óxido nítrico como tal. Ya hemos comentado que el óxido nítrico en su forma natural, pues es un gas. Entonces